Día 12 de Adviento y seguimos caminando hacia Belén, ya vamos por la mitad, así que pues ya va quedando menos y espero que estemos preparándonos bien. Como os decía ayer, pues esta semana estamos viendo a precursores, como todo el Antiguo Testamento es un poco un gran Adviento, un gran anuncio, pero bueno, pues hay personas en concreto que lo vemos de una manera más evidente. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de quien es conocido como el profeta del Adviento, y es que estamos leyendo todos estos días de Adviento al profeta Isaías, ¿no? Y Isaías pues vivió en el siglo VIII antes de Cristo y su ministerio pues se sitúa en Jerusalén, en Judá. Y la verdad es que es interesante ver que él vivió en un tiempo muy convulso. Había una gran amenaza del imperio asirio, era un tiempo de crisis política, religiosa, habían entrado nuevas religiones, que había gente que estaba siendo infiel, pues también con la amenaza de política. Bueno, era un tiempo muy, muy convulso, ¿no? Y él cuenta en el capítulo 6 cómo Dios, como un ángel de Dios, ¿no? Le perdona los pecados con un ascua del altar de Dios, ¿no? Pues le perdona los pecados. Y justo cuando le perdona los pecados, escucha la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Dios, yo creo que también nos lo pregunta, ¿no? ¿A quién envío? ¿Quién va a ir en mi nombre? ¿Quién va a hablar en mi nombre? Esto nos lo está preguntando también hoy, ¿no? Y fijaros que Isaías le contesta: aquí estoy, mándame. Y así es como pues se convierte en profeta, ¿no? Y uno de los temas centrales del que va a hablar va a ser del resto fiel. El resto fiel se refiere a una parte pequeña del pueblo que permanece fiel a Dios, cuando la mayoría pues habían caído en la idolatría, en la injusticia, en la tibieza. Y entonces hay un resto pequeñito de gente que se mantienen fieles a Dios, que son pues los humildes de Yahvé, que se refugian en Él, que saben que es el Dios verdadero, que no buscan otros dioses fuera de Él, que tampoco caen en la idolatría pues del dinero, de otros poderes, sino que se mantienen fieles a Yahvé. Creo que sin duda María es el resto fiel, ¿no? De quien pues vendrá el Mesías. Y bueno, pues también creo que hoy nos puede ayudar esto, ¿no? Pues ver que el mundo pues quizás se ha entregado a la idolatría, a otros dioses, ¿no? Y cómo estamos llamados a permanecer fieles al Señor, aunque todo pues parezca un poco contrario, ¿no? Es decir, estamos llamados a escuchar a quién enviaré y a permanecer fieles, a ser ese resto fiel, ¿no? Y ese profeta del Adviento, porque tiene textos pues, que se cumplen en Jesucristo, ¿no? Yo creo que el más conocido es Isaías 7, que dice: el Señor dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Que como sabéis, pues Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Entonces tiene varios textos. Un hijo se nos ha dado, ¿no? Que traerá la luz al mundo. Tiene textos impresionantes que se cumplen en Jesucristo, pero es que además Jesús, en la sinagoga de Nazaret, va a abrir un rollo, va a leer ese día el texto que toca y tocará un texto de Isaías. Vuelve a guardar el rollo y dice: esto se ha cumplido hoy. Así que pues el Señor mismo, ¿no?, confirma cómo las profecías de Isaías pues se cumplen hoy. Como dato curioso, también es Isaías, justo al comienzo del libro de Isaías, cuando hace referencia a la mula y el buey. ¿Por qué tenemos en los belenes una mula y un buey? Bueno, eso viene de San Francisco de Asís, pero en el primer capítulo de Isaías dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Bueno, entonces por eso pues San Francisco tuvo esa genialidad de poner al buey y al asno ahí en el pesebre, ¿no? Pero bueno, yo creo que Isaías también pues que nos tiene que recordar un poco que estamos pues siempre llamados a ser un poco profetas, ¿no? A ser pues voces que lleven al Señor al mundo. El Señor quiere llegar a través de los cristianos al mundo, ¿no? Y ser fieles, ese resto fiel, que no tenga miedo, que confíe en el Señor, que se mantenga en fidelidad, para que Cristo pueda ser pues conocido por todos los hombres.